Hola, ¿cómo están? Buenos días. Antes de dejar este segundo paso, que es el dolor de los pecados, quisiera insistir en que este dolor de los pecados, este arrepentimiento de haber cometido un pecado, es absolutamente necesario para que se dé el sacramento de la penitencia. Normalmente el sacerdote entiende que si alguien ya llegó hasta el sacramento de la penitencia, a buscar un sacerdote para confesarse, algún dolor de los pecados tiene. Pero si esta persona manifiesta durante la confesión que no tiene realmente dolor de esos pecados, que no le importa, que no siente ninguna tristeza por esos pecados, es decir, que no se arrepiente realmente para nada de esos pecados, entonces no le puede dar la absolución, porque esta persona no tiene dolor de sus pecados, no se arrepiente de sus pecados, y eso es absolutamente necesario para recibir el sacramento de la penitencia. Por otra parte, quiero explicar que para recibir el sacramento de la penitencia basta con tener cualquiera de los dos dolores del pecado, o por mí, atrición, o por Dios, contrición. Ahora bien, la sola contrición, es decir, el dolor de los pecados por Dios, la sola contrición perdona por sí misma los pecados. Si yo no puedo encontrar un sacerdote para confesarme, puedo hacer un acto de contrición, es decir, hacer un acto interior de dolerme de los pecados por Dios, por amor a Dios. Si me duelo de los pecados por amor a Dios, se quedan perdonados mis pecados, y en la próxima vez que pueda encontrar un sacerdote, como lo que me mueve es el amor a Dios, voy a confesar esos pecados que me fueron perdonados. Es necesario. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, está en peligro de muerte y no puede acceder a la confesión, puede hacer un acto de contrición y con eso se le perdonan sus pecados. Bien, eso para decir que es necesario este segundo paso. No es necesario que yo llore, que yo muestre un grandísimo dolor. Es necesario que yo quiera sentir ese dolor. Vamos a pasar al tercer paso, que es el propósito de enmienda. Yo tuve dolor de mis pecados y hago el propósito de cambiar de vida. Hago el propósito de no volver a cometer pecados. No necesita ser un propósito específico. Por ejemplo, a partir de ahora no voy a ver la televisión, o no sé, alguna cosa así. No necesita ser un propósito de los pecados que acabo de confesar. No. Se necesita un propósito general de no volver a cometer ni esos pecados ni ningún otro pecado. El propósito de no cometer más pecados. El propósito de cambiar de vida. Claro que este propósito es un propósito general. No puedo prometer que no voy a cometer ningún pecado. No puedo profetizar que no voy a cometer ningún pecado. Probablemente voy a ser débil, probablemente voy a cometer alguna vez algún pecado, pero no quiero, voy a luchar para no cometer ningún pecado. Eso es lo que se llama propósito de enmienda. Otra cosa distinta es cumplir la penitencia, que de eso hablaremos en el último paso. Pero ahora se trata de que yo no quiero continuar cometiendo sus pecados, quiero cambiar de vida. Este tercer paso también es necesario. Este paso incluye que yo repare por los pecados, quiero reparar por los pecados, por lo menos lo que se pueda, reparar por los pecados que hice. Por ejemplo, si yo robé una cosa, este propósito de enmienda conlleva que yo voy a devolver lo que robé o que yo voy a reparar por el robo que hice. En fin, este es propósito de enmienda, el propósito de cambiar de vida, de no volver a pecar. Mañana, Dios mediante, vamos a ver este otro paso, que es decir los pecados al confesor. Yo les deseo que Dios nuestro Señor les bendiga mucho y los acompañe siempre con su bendición, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.